Hablando de actividades, construcciones, el doctor Luis Díaz me decía que quería preguntarle sobre la anterior fortaleza. Algo así. ¿Cuál es tu pregunta, doctor Luis Díaz? Buenas tardes, senador. Buenas tardes. Usted hablaba del Consejo de Espaillat y recientemente en una visita que se hizo a un diario de circulación nacional, creo que usted participó también, Sí. Se externaba la queja de PDP, si no mal me equivoco, en el sentido de que en los terrenos de la antigua fortaleza ellos habían solicitado y entendían que la obra más prioritaria era hacer un centro cultural y que decidió hacer un centro, una escuela vocacional. Bueno, ahí tenemos las imágenes. ¿Qué usted nos dice de eso? Porque la verdad como que se había consensuado y lo que yo entendí es que a última hora, no sé de quién fue la decisión, se hizo esta obra que, aunque es necesaria y es importante para Moca, pero el PDP entendía que había consensuado en torno al centro cultural. Sí, bueno, yo quiero dar una explicación desde el origen de esto. Okay. Cuando se hizo el centro de corrección y rehabilitación de la isleta, nosotros llegamos a un acuerdo con el Procurador General de la República, el doctor Radamés Jiménez. Luego Radamés salió de la Procuraduría y entró Domínguez Brito y formalizamos, yo personalmente, el acuerdo con Domínguez Brito, de que nos ayudaran a sacar los presos de la Fortaleza 2 de Mayo, ¿no? Y una parte llevarlo a la isleta y otra parte a diferentes recintos penitenciarios del país, con la finalidad de que ese terreno se pueda habilitar con 7 proyectos diferentes. El primer proyecto era crear un ambiente que le permitiera respirar a Moca, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Moca no tiene ningún solar como ese, no le queda ninguno. Entonces Moca necesitaba desahogarse, respirar. Entonces, por ejemplo, desde la Duarte hasta Guausi podía ampliarse un poco más esa vía. Por lo menos desde la estación en la Duarte hasta Guausi podíamos hacer 4 carriles, igualito a como está la avenida Sosa. Desde Juan Lopito, La Sirena, hasta la Duarte podía ampliarse a 4 carriles. Y entonces hacer un bulevar alrededor del terreno de la fortaleza que le permitiera a la familia de esa zona caminar, es decir, hacer ejercicio, y al mismo tiempo hacer un tipo de verja para exposición itinerante. O sea, cualquier tipo de exposición que se haga en Santiago o en Santo Domingo se podía hacer ahí. Y ahí van 4 proyectos bonitos. Luego de hacer un sistema de árbol dentro, en un buen parque. Y esa arborización, cuando usted entrara a Moca, usted se iba a dar cuenta que veía un pueblo que le permitía respirar, abierto. Nosotros no estábamos de acuerdo con la verja cerrada, sino con una verja abierta, que la gente pudiera tener espacio para ver, para mirar, para recrearse. Y ya dentro, la fortaleza se convertiría en la Escuela de Bellas Artes de Moca. Es decir, no es que la fortaleza sale de Moca, nosotros pensamos en que es un recinto militar. Podía ser ahí o podía ser en otro lugar, donde fueran los guardias, pero que esa fortaleza, incluso nosotros buscamos el ingeniero que hizo la fortaleza en el año 57, y él nos decía, yo casi lloro cuando me informaron que iban a destruir la fortaleza. Un señor que ya tiene 90 años, que vive en el Ensanche Sama, y él decía, presérvenlo, porque esa columna que tiene esa fortaleza, eso es todo. Entonces, ahí fue que pensamos que se convirtiera la fortaleza en la Escuela de Bellas Artes, y donde está Bellas Artes se convirtiera en el Museo Histórico de Moca, para hacer un recorrido histórico-cultural que comenzara en el Museo Moncácer, siguiera por la iglesia, el parque, el Museo 26 de Julio que se inaugura en el día de mañana, un corredor desde el 26 de julio hasta la iglesia, la casa de Antonio de la Maza, ¿no? Y entonces tendríamos un centro histórico-cultural en Moca, un recorrido histórico-cultural. Pero también ahí habría que hacer, en la fortaleza, en la esquina que da a Guausi, lo que nosotros llamamos un centro que pueda albergar por lo menos 1000 personas, 900.000 personas, porque no pasó ahora en el mes de la patria. En una noche se metieron más de 300 personas al Teatro Don Bosco, tuvimos que devolver gente.
Moca es un pueblo que tiene más actividad cultural y social. Entonces necesita hacer un auditorio, ¿no? Aquí no hay un auditorio que no sea el Palacio de los Sueños del Padre Goyo o el Club Recreativo. Y ya no cerraron el Club Recreativo, ¿no? Luis tenía razón. Ojalá el tiempo nos dé, porque tenemos que tocar ese tema. Tuvo razón en su momento, doctor. Tuvo razón. Yo te lo dije el día pasado, que me visitaste. Pero bueno, usted echa el pleito y usted trata de avanzar. Que los otros no entiendan es otro problema. Bueno, entonces el auditorio es importante para Moca, pero también ahí va un politécnico. Pero el politécnico que nosotros concebimos, trabajando entre técnicos del Ministerio de Economía, técnicos de la Procuraduría, gente del PDP y de ADEPE, creamos una estructura para pensar en esto. Es un politécnico para el sector agropecuario, un politécnico común. Es que allí se formen los técnicos que necesitan los invernaderos de Moca. En vez de tú tener cientos de haitianos metidos en invernaderos que no entienden nada de eso, ¿no? Tú no puedes portar nada porque no hay inocuidad, no hay sanidad animal, vegetal, agrícola. Entonces tú tienes que crear técnicos como lo tienen instituciones pecuarias, que tienen sus laboratorios, que te estudia cualquier tipo de enfermedad que se presente en los cerdos, en las vacas, en los pollos, cualquier tipo de situación de los huevos. Entonces ahí se puede formar 3.400 técnicos para todo el Cibao, ¿no? Entonces, bueno, incluso puede servir para formar técnicos para todo el país, como lo tiene el Loyola, en San Cristóbal, el Jabón, como lo tiene Lisa. Entonces Moca es un centro de producción agropecuaria. Bueno, esa era la idea motriz de ese lugar. Fíjense que realmente es un centro cultural, es un centro educativo, recreativo, de esparcimiento, de recreación y al mismo tiempo cultural, ¿no? El ministro nos dijo que, y eso es cierto, el jefe de la Fuerza Armada y el jefe del Ejército estaban renuentes a ceder los terrenos. Yo tuve varias reuniones con el ministro de la Fuerza Armada y con el jefe del Ejército. El anterior jefe del Ejército era radicalmente opuesto. Bueno, finalmente el ministro de Educación llegó a un acuerdo con este jefe del Ejército de que le cedía una parte del terreno, pero no el área de la fortaleza. Entonces el ministro dijo, bueno, si es así, vamos a hacer un politécnico como el que yo vi en San Juan de la Maguana, un politécnico general, muy bonito. Eso es lo que se está haciendo ahora. Y yo aplaudo que se esté haciendo. Pero usted sabe que rompe todo lo que usted termina de hacer, ese concepto que fue consensuado. Así es. Y Baré, de un golpe y porrazo, manda a hacer un instituto que no sea necesario, pero no es la prioridad. Ni es el consenso. No es la prioridad ni es el consenso. Y se desaprovecha, no sé si usted vio las imágenes. Yo la vi. Realmente, con esta vitamina que nosotros hicimos, realmente ese concepto que daba era lo necesario. Yo lo que creo, Vital, que aquí en Moca, cuando vayamos a desarrollar cualquier proyecto, lo hagamos dentro de las instituciones existentes. Primero para fortalecerle, después para producir una gran discusión. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora varias modificaciones a la Plaza del Agricultor o a la Plaza Duarte. Estamos trayendo técnicos especialistas. Pero el domingo nosotros tenemos una reunión con todas las instituciones. Primero porque económicamente hay que buscar un dinero. Y en segundo lugar porque ahí hay instituciones involucradas. Están los productores agropecuarios, APAPE, está PDP, está ADEPE, están las autoridades. Entonces todo el mundo tiene que formar. Vamos a cambiar la imagen de Duarte, vamos a hacer un Duarte real, con una bonita plaza, para cambiar eso. Bueno, pues entonces vamos a buscar un técnico que sepa de eso. Ahí se va a gastar 1 millón, 1,5 millones de pesos, las instituciones lo aportan. Pero todo el mundo es responsable de lo que ahí se quiere y todo el mundo opina. Yo creo que eso es importantísimo. Y siento que hemos perdido una gran oportunidad en el proyecto de la fortaleza, pero todavía hay tiempo de poder... Pero usted es muy conciliador, usted sabe que ya no hay tiempo, porque fíjense lo que queda, y a mí se me ocurre, eso sería el área verde, porque queda un área verde que no fue... Fortaleza. No, claro, pero la fortaleza ciertamente hay una condición de que la guardia se... Y en algún momento quizás pueda darse una solución a la verja. En la verja hay más de 500 metros. Hay más de... Pero destruir la verja, que ya está hecha,
que costó un dinero, solamente por no tener, o sea, todavía tenemos esa falta de institucionalidad, senador. Y por eso nosotros seguimos insistiendo, o sea, ¿cómo es posible que un proyecto consensuado, ¿verdad?, que se trabajó durante mucho tiempo, que se involucró lo que a ustedes les gusta llamar la sociedad civil, donde se llega a un consenso, donde se exponen las necesidades de un porrazo, porque yo tengo el dinero, porque eso es lo que Barea hizo, yo tengo el dinero y yo voy a hacer esto? Sí. Pero va a ser una obra útil. Va a ser una obra necesaria. Sí, va a ser una obra útil, pero no pudimos haberlo hecho mejor. Tuvimos la oportunidad, senador, de hacerlo mejor. Y usted sabe cuántas cosas nosotros podemos hacer mejor y no lo hacemos. Ese es un magnífico terreno. Yo le digo que aquí en Moca no hay otro terreno. No lo hay. Y bueno, vamos a ver en el tiempo cómo podemos aprovechar el Politécnico. Yo hubiese querido hacer 7 cosas ahí. 7. Pero tal vez, y me escribe aquí un amigo, que es nuestro amigo común, Danilito Rancier, que tal vez en los terrenos restantes de esa área de la fortaleza pudiera hacerse un anfiteatro a cielo abierto con una capacidad de unas 5, 6, 7 mil personas. Entonces no hay parqueo. Entonces no hay parqueo. Entonces no hay parqueo. No, pero además en Moca no necesita un anfiteatro de tanta gente. 900.000 personas sería suficiente. Sí. Para actividades de esa trascendente que aquí hacemos. Claro. Un tema que está en el tapete y que ha arropado esta semana los diferentes medios de comunicación, la ley de partido. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo duré 1 año y 2 meses trabajando en la comisión bicameral de la ley de partido político. Finalmente, la comisión ya cuando estaba en su fase final decidió crear una comisión de redacción para darle término al proyecto, para presentar un informe final y para hacer corrección de prueba, corrección de estilo. Y entonces la comisión estuvo integrada por Minú Tavares Mirabal y por mí. Cuando estaba en lecho de muerte el hermano de Minú en Nueva York, nosotros estábamos trabajando en el mes de noviembre y diciembre en Santo Domingo, en el Congreso. En plena Navidad nosotros estábamos trabajando en ese proyecto. Cuando estaba en cama de muerte, la mamá de Minú, doña Dede, nosotros estábamos trabajando en ese proyecto. Concluimos el proyecto, lo entregamos el proyecto. Que doña Minú tiene una alta valoración suya. Tuve la oportunidad de compartir con ella hace unas 2 semanas y las palabras que ella expresa de ustedes son fuera de serie. Estuvimos trabajando de lleno. No así de su partido, porque renunció. Bueno, pero son cosas, son cosas particulares. El asunto es que depositamos el proyecto. Lógicamente, nosotros creemos en que hay que sacudirse y hay que producir cambio profundo en el sistema de partidos. Los partidos son los que organizan la sociedad en su comportamiento cotidiano. Por ejemplo, campañas electorales. Hay que organizar las campañas. Todo el que dona dinero, eso hay que transparentarlo. ¿Por qué hay que negarse a eso? Yo estoy en contra de que nosotros nos neguemos a eso. Los partidos tienen que abrirse. La sociedad va ampliándose, va cada día abriéndose más. Entonces, bueno, porque nosotros tenemos que resistirnos, pero no es el PLD que se resiste, son los 3 partidos, son los 3 partidos. Hay un discurso que ustedes oyen por la televisión y otra cosa es lo que se dice allí. Hay partidos que plantearon en la comisión, ahora en esta discusión, que le permitieran reservarse el 35% de los puestos para la dirigencia ponerlos. Sí, eso fue el PRD que lo dijo. Pero eso no es posible, porque la idea de abrir... la organización de las primarias, bueno, pero la Junta puede organizar las primarias. Ya sabemos todos los desórdenes que pasan en los partidos, en todos. Y ya tuvimos una primera prueba del Partido Reformista. Y el propio PRD cogieron su candidato, en la forma que sea, pero lo cogieron.